What the f... Ok, hablemos de Aliens. No es Alien el octavo pasajero, sino Aliens, la segunda, que salió en 1986, creo que fue, dirigida por James Cameron. ¿Por qué funciona esta película? Pues, a ver, primero que todo es una de las pocas secuelas que discutiblemente es mejor, o bueno, no mejor, sino que aporta algo nuevo a la original. Lo interesante de James Cameron es que no quiso repetir exactamente la primera película, la de Ridley Scott, que de hecho eso es lo que esperaba el estudio. El estudio pues funcionó Alien y dijo, ok, hagamos la segunda parte, queremos una secuela. Ridley Scott pasó a otro proyecto, entonces ya no decidió no continuar con la línea de Alien, igual ya la hizo, así que ¿para qué? Entonces teníamos a James Cameron, en cambio, que él presenta una propuesta diferente. Él, de hecho, tenía otro proyecto que se llamaba Madre, eh, y lo mezcló con la idea de esta película. Que esta película, en cambio, él agarra elementos de Starship Troopers. Él, en ese entonces era solo un libro, no existía la película, obviamente. Entonces, la idea de estos comandos espaciales, ¿no? Que se enfrentan al alienígena. Entonces, ¿qué es lo que le dio la vuelta? Eh, lo interesante de Cameron es que transforma o cambia el género de la película. La película en la primera parte es básicamente una película de terror. Es el concepto de casa embrujada con el monstruo, ¿no? Pero en el espacio. En este caso es el alien que los persigue, están encerrados en esa nave, no pueden escapar. En cambio, en la segunda le da la vuelta y lo cambia de terror, lo cambia es a una película de acción, ¿sí? Es una película en cambio de combate entre comandos espaciales hacia un enemigo desconocido, o al menos desconocido para ellos. En el caso de Ripley, que representa a la audiencia, ya sabemos cómo es el alien, una parte. Lo bueno de Alien es que no solamente trata otra vez lo mismo que la primera, es la misma criatura, solo que ahora no es una, son varias. Entonces ahí ya cambia la dinámica. En segundo lugar, agrega más sobre el ciclo de vida del xenomorfo. Entonces aquí ya tenemos el concepto de la reina, que es la que pone los huevos. Eh, y también pues tenemos más claro cómo es que funcionan en sí los alienígenas al ir infestando algún lugar, ¿no? En la primera era solamente un huevo que se le pegó a una persona y listo. ¿De dónde viene? No se sabe. ¿Qué hace? No se sabe. Entonces, Cameron pues le agrega ese factor innovador en la segunda. Y lo bueno es que también mantiene mucho del estilo visual impuesto por Scott para esta franquicia. Mucho azul, eh, muchas tomas en contraluz, luces fuertes a ratos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a su vez le pone su propio toque, ¿no? Que de hecho vemos este tono azulado, tomas oscuras, etcétera, etcétera. Lo vemos en Terminator, más que todo en Terminator 2, cuando ya tuvo presupuesto. Porque Terminator 1 es más gris, Terminator 2 va más hacia el azul. Lo vemos en películas como True Lies, en las tomas en la noche, más que todo a Cameron le gusta usar mucho el efecto día por noche, por ejemplo, y lo vemos más adelante en Avatar, ¿no? Entonces, vemos esta progresión de este director, pero en esta etapa, en ese momento, él prácticamente estaba haciendo una versión de alto presupuesto, en ese entonces, de otra película que ya había, en la que había participado muchos años antes con el legendario Roger Corman. Para los que no conozcan a Roger Corman, es uno de los padres o abuelos de lo que es las películas independientes en Hollywood de bajo presupuesto. Él ha hecho más de 400 películas, creo que tiene como 90 y algo años, sigue haciendo películas, no ha perdido un solo dólar en la financiación, desarrollo, dirección de todas sus películas y se mantiene bien con New World Cinema, creo que es que se llama la productora de él. Y continúa, ¿no? Entonces, regresando a Alien, pues funcionó bastante bien el cambio de esta dinámica. Y no solamente eso, sino que también agrega otro elemento o factor emocional a Ripley para que no sea solamente la heroína que solamente está enojada y va a pelearse con ellos, sino que le agrega el, esta pérdida de su hija, ¿sí?
que, bueno, no es que la perdió, sino que ella pasó congelada más de 75 años, creo que fue. Entonces, al pasar ella congelada, bueno, en criogenia por más de 70 años, pues básicamente la hija ya murió de vieja. O sea, asumo tuvo una buena vida, nunca mencionan eso, pero mencionan que ya murió de vieja. Y pues desde el punto de vista de Ripley, la perdió. Entonces esta pérdida, sumado al trauma que tiene por los xenomorfos, el evento traumático que fue en la primera película de Alien, eh, hace que ella quiera es regresar para poner un fin, ¿no? Para poner, hacer un cierre prácticamente. Y sin embargo, al tratar de hacer un cierre, al decidir ir, que es lo único que le queda, al tratar de evitar que estas criaturas pues eh, se desarrollen y sigan infestando, conoce a Newt, esta niña que queda huérfana prácticamente cuando vemos en las tomas extendidas, en las escenas extendidas vemos lo que le pasa a la familia, eh, y se queda sola. Entonces, sin embargo, ahí Ripley pasa pues a ese instinto maternal y en cierta manera suple la pérdida de su hija con el encontrar a Newt, lo cual Cameron muy inteligentemente maneja para manipular a la audiencia. Lo estoy diciendo de buena manera, ¿no? Manipular a la audiencia en esa conexión emocional con ella. Y la idea también de esa conexión emocional más escenas de acción sobre una criatura que aparentemente ya conocíamos, pero ahora son muchas. Y para completar tienes el elemento de que, factor sorpresa, tienes la reina alien y vemos todo el ciclo. Más, obviamente, pues la compañía siempre haciendo de las suyas y tratando de traicionar a a los que integran la expedición, porque obviamente la compañía lo que quiere en el fondo es obtener una de las criaturas para estudiarlas y hacer bioarmas, ¿no? Entonces, tenemos toda esta dinámica que expande el lore de la primera y lo que hace es que se vuelva un universo muy, muy, muy interesante. De hecho, este es el punto tope en la franquicia de Aliens, porque luego de eso vemos que Alien 3, que trató de hacer algo muy interesante con otra vez un solo alienígena, el concepto de encerrados en una casa embrujada, solo que en este caso la idea original iba a ser un planeta de madera. La idea original era unos monjes que rechazaban la tecnología viviendo básicamente en una esfera de madera en el espacio. Pero bueno, no se dio por cuestión de presupuesto, lo cambiaron a planeta, después cambiaron la historia a, a una colonia, a una prisión, etcétera, etcétera. Teníamos a Fincher, no, Lynch creo que fue. Fincher o Lynch, ya no me acuerdo cuál de los dos es, por favor en los comentarios alguien me hace acuerdo. Entonces, ok, regresaba un poco la dinámica de la primera, pero presentaba esta idea de cero tecnología contra esta criatura y mucho de un factor religioso, lo cual la película iba a tener otro factor innovador, ¿no? Algo nuevo. Pero sin embargo, le bajaron el tono a lo religioso, quedó solamente el factor de otra vez varias personas encerradas con un solo alienígena, lo cual es repetir la primera, y ya la primera es muy buena, entonces, y bastante interferencia del estudio, por lo cual la tercera película, pues, es inferior, bastante inferior. Por ahí tiene, ok, el giro de que Ripley tiene un alien, etcétera, etcétera, pero ya el daño está hecho, ¿sí? Entonces es bastante inferior. Y la cuarta película ya está experimentando con otra cosa. Incluso ya se vuelve demasiado comedia en algunos aspectos, etcétera, etcétera. Y luego ya pasamos con Alien vs Depredador. Que Alien vs Depredador, la primera realmente no es tan mala. Viéndola cada vez más conforme pasa el tiempo, no es mala la primera. Tiene sus cosas. El gran problema de eso, y asumo, es cuestión por presupuesto, que quisieron reorganizar la historia para que pase en la Tierra, Antártida, etcétera, etcétera, cuando el cómic original es en una estación espacial, lo cual debió haber sido también. Y de hecho podían haberlo hecho con bajo presupuesto también. Entonces, bueno, ahí se cae un poco. Y la segunda, de Alien vs Depredador, que también en su momento me gustó, la vi en el cine, lo poco que pude ver, porque el gran problema de esa película no es la ubicación, no es básicamente la historia, porque es interesante, pasa en
tiempo actual, por decirlo, en el que cae un alienígena finalmente a la Tierra y vemos lo que pasa. Eh, el problema de la película es que los directores, al hacerla de bajo presupuesto y hacer bastantes criaturas y todo, y asumo yo, para que no se note los muñecos, etcétera, etcétera, le hicieron demasiado oscura, al punto de que llega un momento, hay escenas completas en que solo ves medio sombras moviéndose y uno asume las cosas. Eh, la versión R es bastante sangrienta, está bien. Alien debe ser R, o sea, si alguien trata de hacer una película de Alien PG-13, ¿para qué estás haciendo Alien? Haz otra película realmente. Entonces, bueno, regresando a Aliens de James Cameron, como digo, es un clásico, es una de las mejores secuelas. Otra secuela, por ejemplo, que también está en ese nivel, es justamente de Cameron, Terminator 2. Entonces, que también agrega otro factor, hablaremos de ella en otro momento. Entonces, es una de las secuelas interesantes que agrega otro factor a la original, sin desmerecer a la primera, sin negar a la primera, está continuando con la primera, pero agarra justo los elementos necesarios y agrega un nuevo mix para que esta película pues sea funcional por sí sola, ¿sí? Entonces, muy recomendada. Los que no la han visto, miren primero Alien y luego Aliens, para que comparen igual y vean que las dos películas son de dos géneros diferentes. Entonces ni siquiera tienen que competir. Ni siquiera es que no, si te gusta Alien, no te puede gustar Aliens. Las dos son completamente diferentes en el mismo universo. Muy recomendadas, mírenla.